Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! El Grand Prix masculino 2025. El pasado viernes vivimos la experiencia de tener otro Grand Prix por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, y de eso vamos a estar hablando hoy en esta sección llamada Road to, Ruta al 92 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y aunque esta serie está especialmente creada para el Patreon, es decir, tú pagas $1 al mes y tienes acceso a todos los episodios, lo quise hacer gratuito por ser un evento magno, básicamente, y porque si no, pues de qué otra manera les iba a dar mi opinión general del evento, ya que pues básicamente en TikTok lo hablé muy poquito. Vamos a dejar por fuera la polémica de que Místico lo gane, porque la realidad es que para mí el ganador del Grand Prix todavía no representa nada especial. Yo sé que estamos muy acostumbrados a que un ganador de un Royal Rumble, de un Elimination Chamber, de un Money in the Bank tenga que tener cierto significado, pero hay que recordar que en el Consejo Mundial de Lucha Libre los trofeos no equivalen a un evento de este calibre, pero sí a un, digamos, anaquel de grandes momentos en tu carrera. Dicho lo cual, me gustaría empezar dando un pequeño contexto de lo que es el Grand Prix para que entiendan de dónde viene y a dónde vamos. Vamos a ver la descripción que nos lee Consejo Mundial de Lucha Libre en su sitio web sobre este mismo. El torneo surgió en 1994 y tuvo como primer ganador a Rayo de Jalisco Jr. O sea, un nombre pues muy importante en lo anecdótico. Al final del día de una de las luchas apuestas más importantes de la historia para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, es una figura importante. Por cierto, que hasta donde yo recuerdo, Rayo de Jalisco Jr. lo ganó 2 veces este torneo. En esta justa, un representativo de gladiadores mexicanos se miden ante un selectivo de los mejores luchadores del mundo. Esto se ajustó este año y dejó de ser Mexicanos contra el mundo para ser Consejo Mundial contra el mundo. Por eso es que Beast Mortos pasó a convertirse en un elemento del equipo extranjero, técnicamente. Porque aunque él no es extranjero, sí pertenece a una empresa extranjera. Y digamos que esa era la premisa de este año. Consejo Mundial contra el mundo. De esta manera se han combinado varias fórmulas para obtener victorias. Y desde el año 94 hemos tenido prácticamente cada año un Grand Prix. No ha sido cada año y ahorita te voy a mencionar a los ganadores que tuvimos como para que también tengas ese contexto de la historia. Como ya les decía, en el 94, cuando se realizó en abril el evento, lo ganó Rayo de Jalisco. Y si me preguntas a mí, es una fecha bien interesante para realizar el Grand Prix. No dudaría en que cambiarlo de fecha lo haría más interesante, porque siento que el gran defecto de este año fue precisamente que fuera en un día tan cercano al aniversario. Y no sé qué tan prudente es eso. En el 95 tuvimos al Headhunter primero como ganador, lo cual es bien interesante. Y aquí se empezó a realizar también en julio. Otra fecha que no está mal para la ejecución del Grand Prix. En el 96 al Hijo del Santo. Sí, un elemento importante. Y en el 97, fíjate, Steel ganó el Grand Prix. Se volvió a realizar en abril en aquella época. En el 98, Rayo de Jalisco repite la hazaña, esta vez en agosto, y obtiene la primera victoria doble en un Grand Prix. No va a ser el único ni el que tenga más en la historia. También Máscara Mágica en el 2002. Hubo una parada entre el 99, 2000 y 2001 en el que no hubo Grand Prix, pero Máscara Mágica lo toma en el marzo del 2002. Para 2003, otro histórico, Dr. Wagner Jr., lo gana por mayo. Todavía no se establece bien la fecha, como pueden ver. En el 2005 lo gana Atlantis. En septiembre
muy cerca del aniversario también esta victoria. Y en el 2006, que era la época donde Último Guerrero salía constantemente en la lista de los mejores luchadores del año, en el top 10, lo gana ese bueno de Último Guerrero el día de mi cumpleaños, de hecho. Un año después repite la hazaña y se convierte en el segundo doble campeón del Grand Prix. Y en 2008 lo gana Alex Shelley, lo cual es bien interesante. Pues, al final del día creo que era cuando TNA combinaba con Consejo Mundial de Lucha Libre. Y es una época pues también, ¿por qué no? Para recordar. De ahí se para el concepto durante muchos años. Y yo creo que es precisamente por el cansancio que puede generar. A mí me parece que no estamos tan lejos de volver a ese momento. En 2016, Volador Jr. Gana su primer Grand Prix. Y fíjate que es bien interesante ese Grand Prix porque justo, espero no estarme equivocando, es cuando sale Lucha Libre Elite al aire. Y Lucha Libre Elite hace su propio torneo y de hecho yo fui a la función de Lucha Libre Elite. Y también en esa función Volador estuvo a punto de ganar el torneo internacional. Creo que es bien interesante. Y bueno, este es el primer año en que lo gana Volador. El siguiente lo gana Diamante Azul, lo cual ya está en los libros de historia y no se puede quitar. En 2018, Michael Elgin, en octubre. Aquí las fechas siguen ser sin ninguna característica similar. Julio, septiembre, octubre. Diríamos que los meses en los que más se ha realizado un Grand Prix fueron julio y vuelvo, creo que es un mes que está bastante bien para el Grand Prix. Y a partir de 2019 es donde ya se establece que es a finales de agosto. Y aquí es donde pues yo realmente no soy tan partidario de que sean estas fechas porque siento que al estar tan cerca del aniversario, bueno, se pierde un poquito el valor real de este evento. En 2019 lo vuelve a ganar Volador Jr. a tan solo 2-3 años de haber ganado por primera vez. Se para todo porque entra la pandemia y el Grand Prix regresa hasta el 2022 donde de hecho lo vuelve a ganar Volador Jr. una vez más. Este siendo el hombre con más victorias en un Grand Prix de la historia hasta el momento y es algo que no le han quitado. Yo estuve en ese Grand Prix y les puedo decir que fue muy bueno. 2023 es para Místico. Y esto también establece una estadística que más adelante les voy a explicar porque Místico se va a convertir en la cuarta persona en ser doble ganador del Grand Prix. Y finalmente en 2024 lo gana Claudio Castagnoli. El año pasado creo que es uno de los mejores ganadores que me ha tocado ver y es un evento que también viví en vivo y a pesar de que me gustó la lucha, sí me quedé muy cansado al finalizar el evento. Y eso es de hecho de lo que quiero hablar el día de hoy, porque a pesar de que es bien interesante tener a tanta colación de luchadores en este conjunto, la verdad al final del día no se percibe tan potente la lucha cuando llevas más de una hora en ejecución. Y les puedo decir que este ha sido sin lugar a duda el Grand Prix más largo de la historia. Es uno que apenas empieza a la hora y media de que arranca el show. Quiero ser más específico. El show arranca, tienes 3 luchas, que ahorita vamos a hablar de ellas, y es apenas 1 hora y cuarto, 1 hora y 10, cuando empiezan a entrar los luchadores al Grand Prix, y es como a la hora y media que empieza la lucha, y el evento dura 3 horas 20. Es increíble, neta, la cantidad de tiempo que se invirtió en el Grand Prix de este año. Y a diferencia de un Royal Rumble, donde todo está producido para que sea entretenido todo el tiempo, creo que eso es algo que no pasa en el Grand Prix. Lo comparo mucho con el Royal Rumble porque lo han vuelto en un evento de 20 personas. Y cuando metes a 20 cabrones a un ring, tienes que tener una idea, porque te puede salir bien o te puede salir regular. Vamos a hablar del cartel general de este año, que estuvo, si me lo preguntas a mí, pues bastante completo, dejando por fuera de que no hubo ni una sola lucha femenina, pero bueno, muy probablemente en el Grand Prix femenino no vaya a haber ni una sola lucha masculina, entonces entiendo que la tendencia es, bueno, este año y el pasado vamos a darle su protagonismo a los hombres en su día y a las mujeres en el suyo. Empezamos hablando por una de las primeras luchas de la noche, que más bien la primera lucha de la noche que involucraba a puro hombre joven. Estamos hablando de Valiente Jr., a Capitán Suicida, que de hecho conocí el domingo pasado y es un tipazo, y a Ryder y a Vegas Depredador. Creo que 4 elementos bien interesantes
Capitán Suicida siendo el que tiene más experiencia aquí y un hombre que ha ido convirtiendo su carrera en algo bastante interesante y brillante. Me llama mucho la atención lo que haga Capitán Suicida. Y Valiente Jr. creo que es un hombre con mucho, mucho talento que hoy por hoy está bajo la sombra de muchos elementos como su propia familia, pero siento que cuando puedan atiendan a lo que hace Valiente Jr. porque a mí me gusta mucho como luchador. Ryder es otro que es de una herencia luchística que afortunadamente no lo oculta tanto de los reflectores y que está sacando unas máscaras maravillosas. Y Vegas Depredador me alegra que tenga protagonismo porque ya lleva un año en los Depredadores y no ha hecho demasiado. Creo que lo veíamos más cuando no estaba en los Depredadores y creo que es momento de que si estás en ese stable hagas algo que te haga mucho más notorio ante el público general. También tuvimos una lucha entre Esfinge y Dragón Rojo Jr. contra el Valiente y Bárbaro Cavernario, siguiendo la rivalidad del 92 aniversario que van a tener. Para mí, esta lucha no está ni bien ni mal, es una ejecución y ya. Creo que, como ya lo he mencionado en semanas anteriores, hay un cansancio sobre la repetición constante de las luchas que vamos a tener rumbo al evento importante del 92 aniversario, pero como también ya lo he mencionado, hay que recordar que el Consejo Mundial no funciona como otras empresas. Aquí el espectador es casual en constante continuidad. Entonces, no todos saben cuáles son las rivalidades establecidas, no todos van a las mismas arenas y no todos siguen semana a semana el producto. Necesitan saber que el evento importante, que ya está sold out, se tiene que apreciar desde la misma perspectiva que todos. Es decir, estos son los protagonistas, a estos pónganles atención y lo demás es aparte. De la misma manera tuvimos a los que para mí van a ser los protagonistas en el tema de apuestas de este año. Último Guerrero y Rey Bucanero contra Averno y Felino. Regresan una noche los Guerreros Infernales. Creo que una dupla maravillosa. Es una lucha muy muy bonita. Mi lucha favorita de la noche porque siento que te da un fanservice sobre algo que muchos tienen nostalgia. Y al final del día, Felino, Rey Bucanero, Guerrero, Averno, son quienes tienen las rivalidades más potentes en este aniversario en lo que respecta a apuestas. Y tengo muchas ganas ya de ver esos combates y me siguen emocionando porque además, pues aquí sí hay un cambio de matices. Aquí sí puedes decir, ok, no estamos viendo la misma lucha semana con semana porque esta fue el protagónico de el regreso de los Guerreros del Infierno y ganando a 2 caídas, como en los viejos tiempos, ante sus retadores en el aniversario. Muy probablemente que de un lado tengamos a los ganadores, a un ganador, perdón, y a un perdedor. Es decir, ya sea que Último Guerrero o Rey Bucanero ganen o pierdan. Y lo mismo del otro lado. Para mí, ellos van a llegar al protagónico de este aniversario y se lo merecen. Y ahora sí, toca hablar del Grand Prix. ¿Qué podemos decir de esta hora? Sí, más de una hora, más bien. De esta lucha con más de una hora de duración que tuvimos este año. Yo creo que no vale mucho la pena detenerse al hablar de luchador por luchador. Porque no todos tienen la oportunidad de brillar. No todos son protagónicos. Y no todos dan el 100%. Shout out a Michael Oku, que yo siento que fue muy desperdiciado. Muy desperdiciado. Todavía no veo su lucha del sábado y del martes. Bueno, ni siquiera sé si tuvo lucha el martes. Pero la del sábado no la he visto. Y siento que en esta ocasión, a pesar de que tiene mucho mejor porte y mucho mejor trabajo en el ring que el año pasado, no ha sido bien ejecutado y esperemos un pronto regreso de Michael Oku porque creo que nos quedó un poquito a deber lo que nos puede ofrecer. Pero obviamente la programación, los de programación son quienes definen si estas características se van a ver o no frente al público, ¿no? Fuera de él, quiero hablar de los que más disfruté ver en esta noche. Empecemos con los extranjeros. Obviamente, Bis Mortos, bueno, él no es extranjero, ya lo decíamos al principio de este pequeño podcast. Bis Mortos es un nombre que semana con semana ya se está volviendo tradicional en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Es protagónico en los eventos en los que se encuentra y esta noche hizo las delicias del público, se vio fuerte, se vio como una amenaza.
Obviamente es eliminado y no gana, pero creo que todos los momentos que Beast Mortos ejecutó en el ring fueron maravillosos y fue claramente protagonista durante la noche. No creo que cerca de ganar, pero sí un hombre que había que estarle poniendo atención constantemente. Y fíjate que lo mismo me pasó con Donovan Dijak, que fíjate que cuando vino a MLW a principios de año, bueno, a mediados de año, no lo vi tan bien físicamente como ahorita. Tuvo una lucha contra Swinge que perdió, tuvo una lucha contra Euforia que ganó, y tuvo esta lucha, y creo que todas estuvieron muy bien. Creo que Donovan Dijak tiene una calidad in ring que ya conocíamos, pero que no siempre la puedes ver en MLW, por ejemplo, porque pues allá no se prioriza la calidad en el ring. Sin embargo, recuerda muchos de sus mejores momentos en NXT. Y como ya se está alejando por fin de ese personaje extraño que tenía en NXT al final, y que después mantuvo en las indies un rato, creo que estamos viendo una muy buena figura por parte de Donovan Dijak. Finalmente, y para mí, el MVP del lado extranjero de este año, Mike Bailey. No quiero hablar de TJP demasiado porque la verdad es que es un luchador que no me encanta. Me gustó mucho su nuevo personaje, pero ya lo había presentado anteriormente, por eso tampoco le estoy dando profundidad. Creo que es un personaje interesante y que si nos lo empiezan a contar en consejo, que es algo que no han hecho, podríamos estar emocionados ante las visitas constantes de TJP. Del lado de Mike Bailey, de Speedball, creo que sabíamos la calidad de este luchador, sabíamos lo que podía hacer. Tiene un fuerte careo con Místico desde el principio de la lucha y hasta el final de la misma. Es el trabajo de Místico y Mike Bailey. Creo que son dos elementos que encajaron demasiado bien. Y Mike Bailey le supo sacar a Místico lo que elementos como Himoru Takahashi o Kushida no habían podido, no habían logrado con Místico. Creo que Mike Bailey tiene todo el talento del planeta. Y si no hubiera ganado Místico, era un fuerte vencedor de este tipo de lucha. Por ahí yo no soy tan fan de su personaje. A mí honestamente no me gusta mucho su personaje. Pero sí sus luchas, eso siempre lo voy a decir. Creo que Mike Bailey está en un nivel muy chingón. Y que si no viste esta lucha, creo que para conocer a todos estos elementos extranjeros vale mucho la pena. Hablemos ahora del lado mexicano. Creo que 10 representantes, alguno tiene que ser protagónico y sí los hubo. Por ejemplo, Difunto, que fue el primero que entró, el primero que fue eliminado y en general el primero en todo esta noche. Hizo un muy buen debut en lo que es el Grand Prix. Creo que el público reconoció su valía, creo que supo trabajar muy bien con todos los elementos que se le presentaron y finalmente pues es eliminado porque al final del día técnicamente es el de menor rango dentro de este conjunto de luchadores. También tuvimos a Titán, que está bastante bien, además es de los últimos hombres, casi el hombre de hierro. Místico fue el hombre de hierro, pero en este caso Titán estuvo muy cerca y sus ejecuciones para mí fueron divertidas, emocionantes. Como sabe trabajar con los japoneses, sabe trabajar con los mexicanos y se adapta prácticamente a cualquier estilo, creo que Titán es uno de esos elementos que valió mucho la pena ver. Y lo mismo me pasa con Máscara Dorada, que si bien no tiene tanta experiencia como Titán en lo que es el internacional, poco a poco lo está adquiriendo. Y siempre que sale Máscara Dorada, a pesar de toda la situación con su clasismo, pues es interesante por demás. Finalmente, pues hay que hablar de Místico, el ganador de este año, un nombre que yo sé que a los miembros de esta comunidad no les gustó cómo ejecutó esa victoria, pero que sí representa pues un hito para él, porque es 2 veces ganador junto con Rayo de Jalisco, Último Guerrero y Volador Junior, porque además tiene una gran victoria, como muchos lo decían en comentarios antes de su lucha de aniversario, que mira, yo no sé si es tan necesaria una gran victoria cuando está tan establecido quién es Místico, pero venga, vamos a darles eso porque aunque los mexicanos entendemos bien a Místico como personaje, yo sé que los gringos y los extranjeros no lo saben al 100%, pues porque no es un luchador que vean semana con semana, lo ven cada 2-3 meses en diversos eventos. Y creo que la victoria de Místico en este sentido es muy valiosa para eso, para que el público extranjero identifique al elemento como uno que puede llegar a superar a 10 hombres extranjeros y seguir todavía en batalla. Ahora viene la verdadera confrontación entre MJF, pero
siento que el público extranjero que realmente adora a Místico, pues se va contento con esta victoria. También hay mucho público mexicano que yo sé que lo apoyó en la Arena México. Y sé que hay mucho que no lo apoyó, porque tampoco hay que ser inventados. Hay gente que lo apoya y hay gente que no lo apoya. Y entiendo que se puedan ir feliz con él. Sé que hay muchos que están molestos porque no le dan oportunidades así a los jóvenes. Pero vamos a hacer un resumen rápido de las cosas que han ganado los jóvenes a los que dicen que no les dan oportunidades. Nada más de Grand Prix a Grand Prix para que ustedes me digan si realmente es que no le dan oportunidades a los jóvenes. Empecemos por Difunto. Difunto este último año ganó en Rey del Inframundo, el cual es un trofeo, pues yo creo que es un calibre muy similar al Grand Prix, pero corresponde al Día de Muertos. Cada quien analícelo como quiera, pero para mí Difunto, yo creo que con esa victoria ya se compró un añito que le ha ido bastante bien. Además es miembro de un stable, bueno, creo que no es stable si es de tres, de un trío bastante querido por parte del público. Difunto, yo creo que viene ahí. Atlantis Junior no ha ganado mucho este último año, para ser totalmente honestos. Creo que es alguien que se ha quedado a medio camino desde que ganó su máscara en el 90, en el 89 aniversario. No sé bien por qué, pero sí ha trabajado mucho en el extranjero y eso pues también es de valía. Fue el hombre que fue a representar al Consejo Mundial rumbo al Grand Slam en AEW y creo que si bien el showcase no ha sido tan perfecto este año, pues tampoco es como que nunca lo haya tenido. Titán, por otro lado, sí ganó la Copa Independencia el año pasado en el aniversario y también ganó el título universal de este año. O sea que victorias importantes ha tenido. Y para mí el campeonato universal es mucho más importante que el Grand Slam. Perdón, que el Grand Prix en muchos sentidos. Volador Junior pues no es un joven y no entra dentro de este conjunto, pero si quieren como ver que ha ganado el último año, si bien no ha sido nada trascendental, siempre es un hombre que está ahí presente y atendiendo a un montón de responsabilidades. Apenas en el 90 aniversario se ganó una cabellera pues que apenas se había aparecido, como la de Ángel de Oro. Neón por su lado, este último año ganó la Leyenda de Plata, pero también hay que recordar que no lleva demasiado siendo protagónico en el aniversario. Ganó Leyenda de Plata, ganó campeonatos mundiales de tríos con el Sky Team, pero además el año anterior había ganado campeonatos mundiales de tríos con Máscara Dorada y Star Junior, también había ganado el campeonato de los niños, también había ganado el campeonato crucero de Repro. Poca cosa no es lo que ha estado haciendo Neón. Ángel de Oro tampoco es un luchador joven, pero bueno, en este mismo proceso, el año pasado ganó la Leyenda de Plata y además suele dar las mejores luchas del año, además de tener un invicto en en campeonatos mundiales de parejas. Entonces, no. Máscara Dorada es quizás el que menos ha ganado en relación a todos estos, pero el año pasado fue campeón universal, es protagónico en muchos lugares, está dando las mejores luchas del año junto con Bandido, o está siendo muy pedido en AEW para luchar contra Hechicero, para luchar contra Kenny Omega. Entonces, no veo cuáles son las oportunidades que no le dieron a los jóvenes. Templario, bueno, es campeón. Templario ganó una máscara en el 90 aniversario. Templario es campeón en parejas de New Japan. Es protagónico en muchos momentos del propio Consejo Mundial de Lucha Libre. Ha sido protagónico con una rivalidad contra Titán que ahora es amistad. Y Sandokan Jr. ganó la máscara de Star Jr. Simplemente la máscara más importante que parece que va a caer este año. Entonces, yo creo que quien ganara estaba bien. Porque al final del día tienes lo mejor de lo mejor y eso es lo normal en un Grand Prix. La victoria de Místico no es que sea mi favorita, yo quería que ganara Máscara Dorada, porque si me preguntas a mí, Máscara Dorada sí se merecía ese spot, pero bueno, hay rumores de que se va a salir o de que el WWE lo anda buscando y a lo mejor no le quieren dar el showcase en Consejo Mundial. Yo creo que es todo lo contrario, yo creo que la respuesta está en que necesitan darle el showcase a Místico porque quieren vender este producto al extranjero y esa es la pura verdad. Ahora, quienes ya han seguido esta sección por las 3 semanas que ha durado, saben que después de hablar de la función del viernes, me suelo enfocar en la función del sábado, del domingo, del lunes, del martes. Esta ocasión no va a ser así. No voy a hablar de ellas, primero porque ya, hablar del Grand Prix duró bastante, pero también porque siento que hay semanas en las que no avanza mucho el Road to el aniversario, entonces prefiero dejar un poquito de carne para el episodio de la semana que viene, que sí va a ser de paga,
y donde vamos a hablar de la función del día de hoy viernes, que este episodio por eso está saliendo gratis el día de hoy. Vamos a dejar también en contexto lo que va a ser las funciones de este fin de semana. Entonces creo que va a haber mucha colectividad rumbo a ya las últimas 2 semanas, rumbo aquí no vale la redundancia, del aniversario del Consejo Mundial. Muchas gracias por consumir este producto, por consumir el podcast principal, por consumir el TikTok. Sé que anduve un poquito perdido estos días por la chamba. Aún no sé cómo manejar la chamba y el proyecto al mismo tiempo, pero muchas gracias a los que siempre están. Los quiero, los abrazo y les deseo siempre lo mejor. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.